Vamos llegando poco a poco a la mesa número 5, la última mesa compartida antes de compartir conversación con Mashabel Lassa. En esta mesa 5 vamos a hablar de líderes transformadores. Hemos llegado ya a la persona, empezamos en los grandes retos y nos hemos ido acercando, estamos ya en la persona. Y para hablar de líderes transformadores vamos a contar con Raúl Pilar Garcés, director de la Granja Escuela Gure Sustraiak. Buenas tardes, Raúl, bienvenido. Con José María García Bresó, José María García Bresó, Traperos de Maús. Y como contrapunto tendremos a Beatriz Ilundain Erice, que es presidenta de AEDIPE, Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, en la Delegación de Navarra y de La Rioja. Ignacio Ugalde Barbería, presidente de ANEL, Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra. Y Ollane Larrañegui Goñi, que es técnica de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra. Bienvenida. En este caso, puesto que la mesa está compuesta por dos proyectos, por dos ponentes de su propia personalidad, proyecto, etcétera, cada uno de ellos vais a disponer de 10 minutos y vosotros como contrapunto, pues de 6, ¿vale? Yo simplemente os iré indicando a modo de recordatorio, ¿vale? Gracias. Hola, muy buenas. Lo primero, muchas gracias por invitarme y es un gran reto hablar de mí. Siempre he hablado del proyecto y cuando me lo planteó Leire, en teoría estaba en los proyectos transformadores, luego me planteó pasar a líderes transformadores, le dije que lo iba a poder hacer. Creo que fijándome en el proyecto voy a ir contando cómo he ido transformando también mi liderazgo. Bueno, mi proyecto personal empieza en el año 2002, en Ollo, entre nieblas, como podéis ver ahí. ¿Cuánto tiempo me habéis dado? Porque yo creo que no voy a cumplirlo. Pero yo te aviso, tranquilo. Tú cuéntame. Y bueno, yo estudié biología y estaba convencido de que el futuro iba a ser mejor si transformaba a las siguientes generaciones haciendo educación para la sostenibilidad. Caímos en un pueblo muy chiquitín, en Ollo, y empezamos a generar ese proyecto en algo que para nada era la idea que teníamos en el plan de empresa que habíamos hecho con el CEIN. Empezamos de una manera, como pongo ahí, a través de la adaptación y de la flexibilidad, y eso ha sido algo que nos ha llevado durante estos 22 años. Empezamos a gestionar una posada, una pequeña posada en el pueblo, que nacía también de un proyecto, era la antigua escuela del pueblo, que se había transformado a través de los parados de larga duración y de los objetores de conciencia, ¿vale? de aquella época. La casa estaba parada y nosotros llegamos y la cogimos. Otra persona, mi compañero Pedro, que a día de hoy sigue conmigo, y bueno, nos pusimos en marcha.
Es que podría contar 1000 cosas, pero voy a pasar un poco más rápido. Del 2002 al 2010 tuvimos un desarrollo inicial muy lento, fue paso a paso, muy consciente, pero esa consciencia me doy cuenta ahora de que fue muy consciente, y fue todo lo que conseguimos gracias a la perseverancia, ¿vale? Entonces yo creo que eso también en los líderes conscientes es un rasgo que es necesario. Desarrollamos una serie de servicios ligados a la educación para la sostenibilidad a través de una granja escuela chiquitita. Éramos un proyecto pequeño, éramos 2 personas y íbamos contratando, ¿no? Pues por la temporalidad del servicio, educadores para realizar las actividades y demás. Pero sí que nace la empresa con un fuerte enfoque de empresa transformadora, ¿no? Con ese enfoque que os he dicho de transformar a la sociedad a través de las generaciones futuras. Creamos una cultura inconscientemente, pero muy consciente, ¿vale? Y una serie de valores que son los que a lo largo de los años han impregnado la labor de Gure Sustraiak. Pero esos de 2002 a 2010, un crecimiento y paso a paso y muy lento. ¿A qué nos dedicábamos? Hacíamos actividades de educación para la sostenibilidad a través de la granja escuela, de la huerta y el bosque y el entorno. Empezamos a trabajar programas de turismo inclusivo, ¿no? A través de turismos de familiar sostenible, y luego, gracias a que nos solicitaron en el 2005 el realizar unos programas vacacionales para personas con discapacidad, empezamos a hacer en los veranos esos programas vacacionales, ¿vale? En aquel momento nosotros no teníamos ningún contacto con la discapacidad. Sí que Pedro y yo veníamos antes de la empresa del ámbito del ocio y del tiempo libre y algo habíamos conocido, pero no era nuestro ámbito de trabajo. Y entonces decidimos hacerlo de una manera profesional, ¿no? Contratamos equipos específicos desde el primer momento para el desarrollo de ese trabajo, y así como otros programas que se desarrollaban a través del voluntariado, nosotros lo decidimos hacer de una manera profesional, siempre con profesionales. Nosotros íbamos a los grandes centros de Pamplona, de personas gran dependientes, los cogíamos en el autobús, nos los llevábamos con nuestro equipo, sin ningún equipo técnico del centro, y les hacíamos 15 días todas las actividades de ocio y también el apoyo en el día a día. En eso fuimos bastante pioneros en la manera de hacerlo. Por aquí hay alguno que trabajó con nosotros. Y hasta ese momento, esta foto, bueno, ese soy yo, hasta ese momento, el líder que era Raúl no es un líder de vara, porque en la foto sí que salgo con un líder de vara, pero sí que era yo el que llevaba un poco ese liderazgo, ¿no? Y no era el rebaño, pero sí que los equipos pues me seguían, ¿no? Y esta foto que nos hicimos para una historia de una cooperativa que quisimos crear de turismo rural, pues bueno, la vi el otro día y creo que es significativa de lo que es ese liderazgo hasta esa época. Ahí empezamos a tener una mirada al futuro, y en esa mirada al futuro transformamos en cooperativa. En el 2010 transformamos en cooperativa de iniciativa social, y ahí fue una transformación total en lo que era el liderazgo, ¿no? Hasta entonces habíamos sido 2 personas los que llevábamos la empresa, y a partir de ese momento se incorporó otra persona, y el crecimiento desde el 2010 hasta este año no es que haya sido exponencial, es que ha sido, no sé cómo definirlo, ¿vale? Ahí nos propusimos tener un proyecto de innovación social, ya lo veníamos haciendo, no puedo entrar en los detalles por el tiempo limitado que tengo, pero sí que ir hacia un modelo de empresa sostenible. Por eso decidimos hacer cooperativa de iniciativa social, porque entendíamos que a pesar de que teníamos servicios productivos que generaban actividad económica, no por ello
deberíamos de enriquecernos económicamente la persona, ¿vale? La empresa sí que tiene que tener beneficios, pero no lucro económico personal. Bueno, el modelo de empresa sostenible, a través de la innovación social, producir una transformación. Aquí empieza un liderazgo compartido a través del trabajo con los equipos, ¿vale? Y en un momento del desarrollo del proyecto, bueno, un poquito más adelante lo cuento, hicimos un albergue accesible, ¿no? Con estos programas que veníamos desarrollando. La casa que gestionábamos, la Posada del Pueblo, no tenía una accesibilidad universal. Entonces, invertimos 1,5 millones de euros en hacer un albergue accesible, 2 minutos. Desarrollamos un proyecto social de vivienda y centro ocupacional y manteníamos la área productiva con la que iniciábamos el proyecto, que es la que hace posible la parte social del mismo. Equilibrio total, 2020, ¿vale? Parte social, parte productiva, 50-50 a nivel de personas, a nivel de presupuesto, y decía, ya está. ¡Tachán! COVID. Llega este señor, ¿vale? Y nos rompe pues, esa trayectoria de 18 años, el que pensábamos que ya estábamos tranquilos, que el proyecto estaba consolidado, que estábamos haciendo lo que y cómo queríamos hacerlo. Llega y nos rompe toda la parte productiva, que era la que sustentaba esa parte social, pero gracias al COVID, al innombrable, aflora el trabajo realizado, ¿no? en todos esos años. Y ¿cuánto? Crecemos. Del 2020 estábamos 20 personas trabajando y hoy estamos 40, ¿vale? Hemos hecho un crecimiento, ha sido un afloramiento bestial de ese trabajo en equipos que hablaba antes. Una cultura y un propósito que lo trabajábamos y lo fuimos creando de esos 2002 al 2010. Hoy en día tenemos un propósito y unos valores nuevos. Y estamos aterrizando esos valores en unos comportamientos, ¿vale? No voy a entrar más en detalle. Y bueno, quería acabar con que el VR, el mañana lo tienen ellos. Muchas gracias. Sí. Arratsalde on. Buenas tardes a todas, a todos. Perdón. Un placer compartir con vosotras y con vosotros, agradecer a la organización y agradeceros a todas y a todos que dediquemos momentos para la reflexión, ¿verdad? En tiempos donde la transformación de las realidades que vivimos se hace cada vez más necesario, ¿verdad? Yo, si me permitís, me puedo levantar, ¿verdad? No me echáis bronca ni nada, ¿no? Bien. Yo voy a hablar de Traperos de Emaús, voy a hablar de mí, pero sin referencia a ni uno ni a otro, ¿verdad? Sino para compartir con vosotras y con vosotros pues algunas reflexiones que nos parecen importantes y que yo personalmente en mi vida pues he ido adquiriendo, ¿verdad? He ido aprendiendo y también compartiendo y aprendiendo de otras y de otros, ¿verdad? Deciros, para quien no conozcáis, Traperos de Emaús de Navarra, que es un colectivo formado por 321 personas, estamos todas y todos regulados laboralmente. Hace mucho tiempo que practicamos aquello del reparto del trabajo, ¿verdad? Trabajar menos horas para trabajar más personas, que tenemos igualdad salarial, que no nos diferenciamos por la responsabilidad que tenemos dentro del colectivo, ¿verdad? Y que el 75% o más estamos formados por personas del colectivo, está formado por personas que tenemos una mochila de situaciones muy complicadas en nuestras espaldas, historias personales muy jodidas.
Es decir, somos parte de la historia de los pueblos pobres y de los pobres de los pueblos. Ese es nuestro proyecto histórico, estar insertos en esas luchas por busca de dignidad, por busca de eliminar el sufrimiento, la injusticia, las explotaciones que hemos ido viviendo en nuestros pueblos y en nuestras situaciones personales, familiares, etc. Tal vez a Traperos de Maús, por lo que se nos conoce, es porque nos llamáis, nos llama la gente y vamos y retiramos trastos viejos, ¿verdad? Con todo eso también nos da una sabiduría muy importante, y es que el mundo anda un poco mal, nuestras sociedades andan un poco mal, por el derroche, por lo que se tira, por la barbarie en la que vivimos, ¿verdad? Bueno, pues con todo eso hemos ido adquiriendo una serie de informaciones y de sabidurías que, así, de una manera muy sintética y en 10 minutos, a ver si es posible, yo intento compartirlas con vosotras y con vosotros. Una de las claves, por supuesto, con la experiencia del sufrimiento, de la explotación, de la injusticia, obviamente nosotros nos estamos como muy vocacionados conscientemente fundamentalmente a servir a los colectivos, a las personas que más sufren. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? A ver si yo sé avanzar esto. Vale. Bueno, algunos puntos de partida. Por lo menos cuando yo empiezo a trabajar en Traperos de Maús, hace 46 años, a compartir mi vida con las personas que más estaban en la calle, ahí nos fuimos juntando, fuimos creando hábitos de trabajo, hábitos de convivencia. Y en mi caso personal, ¿por qué me meto yo en esta historia? Pues fundamentalmente porque desde los inicios en mi vida personal, de conciencia, de toma de decisiones, pues yo estuve practicando y ensayando opciones coherentes desde convicciones conscientes. Mi educación, mis estudios, mis experiencias, todo eso de alguna manera condujo a tener un compromiso permanente en el caso de Traperos de Maús, en el caso de la comunidad que empezamos en el año 78 aquí en Pamplona. Con un empeño, con un vector fundamental que era muy importante, que yo me lo creí y me lo sigo creyendo, y además lo digo para que de alguna manera pues pueda compartirse, con el empeño de llevar a la práctica aquello que configura el pensamiento. Es decir, aquello de pensar y hacer en la misma manera, unido. Es decir, la cultura capitalista nos ha dividido a los seres humanos. Es decir, pensamos de una manera y hacemos otra cosa diferente. Por tanto, no sabemos ni quién somos ni para dónde vamos. Y por eso, efectivamente, el mundo va como va. Otro punto de partida es, desde mis inicios, pues aprender a mirar a lo que está fuera de uno mismo, a la atención a los otros, al otro y a la otra, claro, y a los otros, en el concepto de todos los seres vivos, ¿verdad? Que es lo que modula y potencia la capacidad para actuar, para admirar, para amar, para aunar, para luchar. Y por tanto también desde estos aprendizajes, pues como que uno aprende a descubrir y descubre cómo anda el mundo, ¿verdad? Desde las experiencias, desde las miradas hacia afuera, pues aprende cómo está dividido el mundo. Y sobre todo, que la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la esclavitud, el sufrimiento existen. Y además existen en la mayoría de la población mundial. Y en la mayoría de la población que ha ido existiendo a lo largo de la historia. Tristemente es así. Por tanto, existe, pero no es un fatum, no es una fatalidad inevitable, sino que es la consecuencia de un sistema que no es justo, un orden social injusto. En esta línea también, algunos aprendizajes ya en esta, digamos, historia compartida con mis compañeros y compañeras de Traperos de Maús. Hay algunos aprendizajes que se nos han puesto delante. Uno es compartir la vida y el trabajo, enseña a confiar en lo colectivo y en lo comunitario, priorizando el bien común. Otro, desde las experiencias de sufrimiento y exclusión, aprendimos que la solución a muchos de nuestros problemas particulares, personales, empiezan cuando nos ocupamos de los demás. Trabajar para ayudar a otras personas es una de las claves que hace que nos sintamos bien.
no solo la ayuda inmediata, sino la solidaridad como actitud política, es decir, luchando contra las causas que producen la pobreza y la exclusión, contra todo aquello que nos hace sufrir, ¿verdad? Otro aprendizaje a lo largo de nuestro caminar ha sido que la paz y la justicia comunitaria se construye desde la libertad y la igualdad, evitando las clases sociales y especialmente a nivel económico. Aprendimos también a considerar las diferencias y las peculiaridades personales como una riqueza y a saber que el trato amable, que no es poner los ojos en blanco, ¿verdad?, es de alguna manera obligarnos al respeto y al acceso a lo que yo llamo los preliminares de la libertad, los prolegómenos de la libertad, ¿verdad?, que es la información, tener una buena información, tener alimentación, educación, salud, vivienda, etcétera, ¿no? Pues el trato amable y la generosidad son el mejor camino para crecer personal y colectivamente, para el buen vivir. Y no solo para el buen vivir, sino para el buen ser, que también es importante trabajar sobre ello. En toda esta trayectoria también nos hemos encontrado con dificultades. Las enumero así algunas dificultades, ¿no? En primer lugar, que hemos ido ir a contracorriente. Las constantes sociales, económicas, laborales, impregnadas por la cultura capitalista, interrumpen permanentemente los esfuerzos por superar el sufrimiento, por vivir dignamente y ensayar una cultura del bien común sin exclusión. Hay una interrupción permanente, hay zancadillas permanentemente, en todos los ámbitos, en lo laboral, en lo social, en el acceso a la vivienda, a la educación, etc. 2 minutos me quedan, muy rápido entonces. En este sentido, la espiritualidad capitalista crea y promociona insatisfacciones permanentes que desorientan y confunden sobre las necesidades que realmente hacen una vida mejor. Otro elemento que consideramos como una dificultad es que, junto a las carencias de la falta de espacios y medios para la atención de la salud mental y emocional, con ensayos alternativos para el bienestar y la participación en lo comunitario. Podemos extendernos luego posteriormente, si queréis. Y el mito de Sísifo, estar continuamente recomenzando. Tal vez no es una dificultad, pero sí hay que cuidarse de los cansancios personales y colectivos. Para ir acabando, algunos aspectos claves que es para nosotros las personas en general y cada una en particular somos lo más importante. El respeto a las vivencias particulares, a las culturas, a las opciones y trato afable está en la base de la buena organización social y en el buen vivir. Y también compartir, reparar, opción por el bien común, aprender a identificar las necesidades y satisfacciones justas, participación e involucración de todas y todos, identificando y ejerciendo las propias responsabilidades para construir poder popular, y con ello poder transformar el mundo. Nosotros, los traperos y traperas, sabemos que desde el frente al dogma o a los dogmas del capitalismo, en la conjunción de iniciativas populares y responsabilidades públicas, no nos queda otra más que reducir, denunciar el derroche, cuidar el planeta y compartir con sobriedad la vida sin exclusión. Y como decía el maestro Sabato, en ese librito magnífico, que yo lo recomiendo, aunque ya tiene muchos años, que se llama Resistencia, viene a decir que todo esto exige creación, novedad respecto a lo que estamos viviendo. La creación solo surge de la libertad y está estrechamente ligada al sentido de la responsabilidad. Es el poder que vence al miedo. Eskerrik asko. Buenas tardes. Agradecer a la organización en haber invitado a EDIPE. Bueno, me presento lo primero. Soy Beatriz Ilundain, en estos momentos presidenta de EDIPE Navarra La Rioja. EDIPE es una asociación de personas que se dedican a las personas, es decir, de tradicionalmente directores, porque eran directores, no eran directoras cuando yo empecé, hace muchos años, de recursos humanos, ahora mismo gestión de personas, y abarcamos toda la profesión, no solo la parte directiva, sino la parte técnica, es decir, ahora mismo a toda persona que esté en la función de desarrollo de personas. Cuando uno lleva mucho tiempo trabajando como yo,
pues tiene la suerte de tener un público difícil, como en este caso una persona que ha estado en mi equipo, ¿verdad, Eli? Así que, claro, voy a tener uno de los públicos más exigentes y me puede replicar a todo lo que yo diga, además te invito. Además, tengo alguna asociada, Edurne, y, bueno, ahora Maribel ha tenido que irse, pero personas que se dedican a la gestión de personas. Cuando yo reflexionaba sobre qué es lo que voy a poder decir y compartir sobre palabras tan grandes, ¿no? tan enormes, a mí liderar siempre me lleva a Nelson Mandela, no sé, a personas que nos inspiran, a Maisabel, a personas que dices, bueno, cambian algo dentro de ti cuando les escuchas, hacen que les sigas, ¿no? Entonces me hacen sentirme un poco pequeñita. Soy pequeñita, pero el liderazgo en sí, ¿no? Como que es enorme. Y comentaba con la organización, en este caso con Leire, decía, bueno, yo voy a hablar de algo muy poco popular, que son los jefes y las jefas, ¿vale? ¿Por qué? Porque de estos conocemos bastantes, todos seguro, los que estamos aquí, hemos tenido, algunos nos toca apoyarles, formarles, somos a la vez jefes, en fin. El jefe y la jefa están en todas partes, siempre hay un jefe o una jefa detrás. Yo digo que caminemos por la senda de ser y de aspirar a ser un buen jefe o una buena jefa que nos pondrá en el camino del liderazgo, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo he venido reflexionando para compartir con vosotros, ya me diréis si os parece acertado o no la reflexión. Entonces, he querido traer qué tareas considero que son claves a la hora de ser un buen jefe o una buena jefa, ¿vale? Un buen jefe, una buena jefa, no sé si coincidiréis conmigo, gestiona personas para alcanzar unos objetivos, básicamente, ¿no? Creo que puede ser común a todos los proyectos tan chulos, que después de esta pareja con estos proyectos tan chulos, salir yo es un poco retador a tope. Gestionan personas para conseguir objetivos, ¿vale? Luego vamos a profundizar un poquito en las tareas principales para llevar personas, que es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil llevar personas, y en las tareas principales para alcanzar objetivos, ¿vale? No voy a extenderme porque ni falta que hace, entonces lo que he intentado es pararme en las cosas más importantes o que considero más relevantes. Yo siempre he sido mujer de método y no me he ido mal, la verdad. Intento tener un método y aferrarme a él, ¿eh? O sea que también me gusta la innovación e improvisar, y lo hago siempre que puedo, pero he intentado que este sea mi método de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería compartirlo con vosotros. En cuanto a las tareas en las personas que quiero destacar, básicamente, la primera, lógicamente, es crear equipo. Una persona que lleve personas y no cree equipo, las está llevando mal. Todo esto me gustaría ponerlo en preguntas. Si sois jefes o jefas, que os lo preguntéis. ¿Qué hago para crear equipo? ¿Vale? Lo primero, tener objetivos comunes. Si un equipo no está enfocado al gol, yéndonos al fútbol, quiero decir, un objetivo común, ¿vale? Esto a veces no es así, ¿eh? A veces hay objetivos individuales, a veces que también están muy bien, desplegarlos a lo largo de toda la organización, pero tiene que haber objetivos comunes, ¿vale? Me quedan 2 minutos. Vale. Importante, crear equipo. Segundo, formar al equipo para los retos que vienen y para los actuales. Me preocupo por la formación de mi equipo. Les pregunto en qué quieren formarse y además les digo en qué deben formarse para alcanzar esos objetivos, ¿de acuerdo? Me parece muy importante. Motivar. Motivar con el ejemplo todo. Soy espejo y me reflejo. Si yo no soy una persona motivada y alegre, ¿qué voy a hacer con mi equipo? ¿Vale? Empezar por uno mismo. Motivar a mi equipo. Y otra que habéis hablado muchísimo de ella es comunicar. ¿Comunicar cómo? Pues hablando a la persona con interés genuino en ella siempre. Si no tienes interés genuino en la persona lo capta rápidamente, ¿vale? Entonces, comunicar los objetivos, hacer feedback, que realmente la persona tiene esa información. Y si nos vamos, para que no se enfade la organización rápidamente con el crono, y si nos vamos a los objetivos en las tareas, empezaremos, por supuesto, en algo que nos cuesta por estas latitudes un poquito, en planificar y planificar bien lo que voy a conseguir,
¿vale? Tenemos ya el objetivo fijado, planificar claramente lo que voy a conseguir, ¿vale? Una vez que lo planifico, lo organizo. Antes comentabais los recursos clave. Si no organizo bien, qué recursos voy a necesitar, qué personas, qué presupuesto, todo esto. Tercer punto, ahí viene la acción, ejecución. Empezamos la ejecución. Cuarto punto, coordinación. Suele haber problemas en la ejecución. Tengo que coordinar cómo se está ejecutando, cómo lo llevan las personas, qué problemas tienen a lo largo de esa ejecución. Y el último, y no menos importante, medir. Medir, ese es el verdadero control. Mido para mejorar, mido para ver si he alcanzado los objetivos que me he propuesto. En fin, espero no haberos aburrido demasiado con esto, que es un poquito más de andar en casa, pero yo digo que si nos ponemos en esta senda, seguramente acabaremos liderando no mal o aspiraremos a ello. En fin, encantada de compartir esta tarde con vosotros. Gracias. ¡Qué perfección! Buenas tardes, Arracha León. Lo primero, agradecer la invitación a este congreso y doy fe en primera persona de lo que se hace en Traperos, en el nuevo edificio que tenéis, ya que ya tiene unos añitos, así que estáis fenomenal. Y gracias al trabajo incansable de lunes a lunes, digo yo, ¿no? Y lo de Raúl, que también he estado muchas veces, a Raúl, a todo su equipo, el trabajo que habéis hecho, que seguís haciendo y que seguiréis haciendo, así que enhorabuena. Beatriz, que también llevo pagando la cuota en ADIPE, no voy a decir cuántos años porque si no vais a decir cuántos años tiene Ignacio, entonces, pero varias décadas. Entonces estoy al día, estoy al día. Escuchando lo que durante el día de hoy, sobre todo ahora, Leire me invitó para que haga un enfoque sobre liderazgo participativo desde ANEL, que es la Asociación de Empresas de Economía Social, sobre todo el cooperativismo de aquí en Navarra, pero también con mi doble chapela, ¿no?, como responsable de recursos humanos de una cooperativa industrial. Somos 900 personas que estamos aquí, de allí, en la zona de Tafalla, de las cuales el 98% somos personas socias trabajadoras, ¿no?, donde cada persona tenemos un voto del director general, el que está en la garita de entrada, el de mantenimiento. Entonces, si gestionar un equipo de 4 o 5 es complicado, imaginaros lo que es con casi 760 socios, personas socias que decidimos. Somos una empresa cooperativa de trabajo asociado que tenemos una de las más antiguas de Navarra, somos una fundición. Si alguien ve un tractor John Deere en California, en Asia o en África, que sepa que su bloque y su motor salen de Tafalla. Si alguien compra un Renault o un Mercedes-Benz, que sepa que su bloque y su culata, siempre que sea de hierro, sale de Tafalla, con talento generalmente de aquí, de personas de Navarra. Escuchando un poco esto, voy a hacer un poco de historia nada más sobre proyectos transformadores, ¿no? Hoy se habló de transformación social, compromiso, dignidad, democracia, decisión. Entonces, yo venía con una idea y ahora me permitís, Leire, que cambie la idea, ¿no?, por todo esto. Entonces, como me autoriza, hace casi 200 años, 28 personas desempleadas en un pueblito en el norte de Manchester, que los llamaron los creadores del cooperativismo moderno, y hablaban de todo esto, los pioneros de Rochdale, y hablaban de todo esto. Es más, hace casi 120 y pico de años, la Asociación Internacional de Cooperativismo tocó esos valores, tomó esos principios que tomaron estas 28 personas, porque ya ellos ya hablaban de todo esto. 100 años después, un curita en un pueblo, en un valle, llegó, en la época de la posguerra, a una ciudad, Arrasate, Mondragón, y empezó a hablar de lo mismo. Empezó a hablar de compromiso, dignidad de la persona, el trabajo, la democracia, pero sobre todo le dieron valor. Aquí se habló hace poco, mencionaste el líder educativo, ¿no? Los que damos clase en la universidad, ¿no?, vemos cómo ha cambiado. Uno se compara hace 20 años dando clase, a día de hoy cómo ha variado. ¿Sabéis cuál era la regla de oro hace 200 años? Entre todos los principios y todos los valores, la educación. La regla número 1 era la educación. Pero no solamente la educación para esas 28 personas que fueron al inicio,
sino para toda la comarca. Nosotros decimos que somos un proyecto socioempresarial, no somos un proyecto empresarial. Por supuesto, nosotros competimos con alemanes, americanos, con el Mercosur, ni contar con India y China. Por eso tenemos que pensar business, pero con el corazón. Nosotros tenemos también regulado un mínimo y un máximo en el cooperativismo y nosotros no tenemos salario, tenemos anticipos laborales. Si va bien, yo siempre digo, un ejemplo, tú y yo montamos un negocio, hay que abrir los domingos porque vendemos más, abriremos. Nosotros también, pero en vez de tomar la decisión tú y yo, aquí hay unas 40 personas ahora, imaginaros casi 800. Y a mí me toca un tema fácil que es personas. Pero la persona es el centro de todo esto y tomamos esas decisiones ¿con qué? Se hablaba del bien común. Arimendiarreta también tenía su regla de oro. ¿Sabéis cuál era? Educación, educación y educación. Con educación, con formación, se superan todo tipo de obstáculos. Todo lo que se va diciendo lo vamos transformando. El otro día, en otra conferencia, en otra cuestión totalmente distinta, que es la inteligencia artificial. Hoy una empresa dice, vamos a reducir 5.000 empleos. Sube la bolsa. ¿Por qué? Porque la eficiencia de la empresa, vamos a hacer un ERTE, un ERE, como mi profesión, sube. Entonces, cuando me hablan del proyecto transformador, en Tafalla tuvimos que decidir hace un año si comprábamos, y os puedo asegurar que no por 10.000 euros, la empresa, los 700 personas. Y casi el 95%, el 94%, casi 95%, dijimos sí. Eso es un proyecto transformador para una zona, porque para la zona media, cuando nosotros estornudamos, se resfría por lo que representamos. No porque seamos mejores ni peores. Nuestro modelo no es ni mejor ni peor. Es mi modelo, mi experiencia. ¿Tenemos grandes defectos? Sí. Y en todo esto hay algo que juega en común, que es la persona. Nosotros decimos que damos riqueza a la zona, la transformación social para nosotros es clave y sobre todo lo que decidimos entre todos. Por eso creo que por ahí es un proyecto que ya es una realidad, un proyecto socioempresarial. Nosotros contratamos personas de 50, 60, 65 años. Hace ya poco tiempo dije en una sala así, lo que se dice muchas veces en algunos departamentos de personal, no los nuestros. Y una persona de 45 años ya está fuera del mercado. Lo habremos escuchado alguna vez, ¿no? ¿O no? Decidme. Sí. Puedo hacer una pregunta. Levantamos la mano quienes tienen más de 45 años de aquí esta sala. Lamento informaros que para algunos departamentos estamos fuera del mercado. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko por habernos dado la oportunidad a La Bajera por participar en este primer congreso. Zorionak por vuestros maravillosos proyectos. Me han encantado y encima hay muchos que los hemos conocido desde dentro, que luego los contaré. Yo os contaré, yo soy Ollane, vengo del proyecto de La Bajera y os preguntaréis qué es La Bajera. La Bajera al final es un nuevo espacio y un nuevo proyecto que ha nacido desde AGE Navarra, desde la Asociación Juventud Empresaria Navarra. Y nace con un objetivo muy claro, ¿no? Es una asociación que lleva más de 20 años y con una tradición marcada desde esos 20 años que siempre se hacía y se mantenían las mismas cosas, pero a través de la situación del COVID y de haber vivido diferentes situaciones, nos dimos cuenta que había que crear un proyecto y una iniciativa innovadora, creativa, cercana, fresca, que rompiésemos un poco con muchos moldes, ¿no? Bueno, se da la situación y en el 2021 nos juntamos la gerente y mi compi Adri y yo y al final conseguimos un proyecto a desarrollar que se llama La Bajera, que al final es ese espacio donde
tiene por objetivo y eje central ayudar a personas autónomas y empresas. ¿En qué? En lo que se necesita, pero siempre dando ese valor a las personas, porque entendemos que detrás del éxito de cada proyecto, de cada persona autónoma, de cada empresa, el valor está en las personas. Entonces, bueno, es verdad que coincidimos que estábamos conociendo a muchas empresas y había muchas empresas que querían dar ese cambio, ¿no? Traer esas empresas al siglo XXI y humanizarlas, algo que ha costado mucho tiempo y que todavía hay mucho camino por hacer, ¿no? Pero estamos en ello y desde La Bajera también estamos apoyando esa manera de pensar. Sí que nos dimos cuenta también que bueno, había cosas que funcionaban y hay momentos donde hay cosas que no funcionan y no pasa nada. Lo que hay que hacer es romper esos moldes, no tener miedo a romper esos moldes, a mirar con otra perspectiva y mirar con otros ojos, ¿no? Tanto las empresas como cualquier proyecto, porque sumar es lo que importa, ¿no? en cada proyecto. Y en este transcurso, que realmente la asociación tiene 23 años, pero el proyecto nació hace, puedo decir que 2, 3, y vio la luz en junio del 2022 y ya hemos crecido muy considerable, es que estamos muy orgullosas por ello. Nos hemos rodeado y nos han acompañado grandes personas líderes, pero muy humanas, que nos ha sorprendido, ¿no? Empezando por Esteban Morrás, que seguramente le conoceráis, pero no, tuvimos la oportunidad muy cercana de reunirnos con él, y nos dijo, ¿no? Nos hizo 2 preguntas tan simples, pero que nos abrieron la manera de ver el proyecto, ¿no? Dijo, ¿qué queréis? O sea, ¿qué ofrecéis? ¿Y qué queréis encontraros dentro de 4 años? Si no estáis, o el día que os vayáis, ¿qué queréis dejar, ¿no? dentro de esa asociación? Y es algo que nos ayudó a aterrizar el proyecto y decir, vale, tenemos muy claro que lo que queremos es ayudar y ayudar a esas personas y dar valor, ¿no? Esa visibilidad y cambiar quizás a veces las cosas, porque era momento de evolución. Otra de las personas con la que nos encontramos fue Pachi Larumbe, de la empresa Cocus, alguien totalmente rompedor, ha roto con muchos moldes, muy innovador, pero siempre se ha basado en el equipo y se ha rodeado de un equipo maravilloso y hoy en día, bueno, pues está siendo increíble, ¿no? Su trayectoria. Y otra de las personas, por ejemplo, ha sido Arantxa de Conor Bikes, que desde el día que la conocimos tenía súper presente que su preocupación eran las personas, su equipo, había que cuidar a ese equipo. Y dices, ¡jo, qué maravilla!, ¿no? Al final nos hemos rodeado de grandes líderes, de ese liderazgo, pero qué bonita manera para ayudarnos a crecer en este proyecto. Entonces, bueno, pues entendemos que el modelo de liderazgo está cambiando, hay mucho por cambiar, supongo, pero bueno, pues desde La Bajera sí que promovemos eso, ¿no? Que al final el valor de los proyectos somos las personas y en cada puesto de trabajo lo que cambia es el cómo gestiona cada uno y cómo suma pues a la sociedad y a la persona que tenemos delante. Entonces, bueno, pues es que ricasco que sepáis, bueno, La Bajera es un edificio que hoy por hoy ya es un edificio de 6 plantas, que está en la calle Mayor 59 de Pamplona y estoy muy orgullosa de estar en esta mesa con vosotros porque lo hemos equipado todo con cosas de traperos de Maús por filosofía por manera de entender que las cosas nuevas no hay que crearlas solo con nuevas, sino hay que darle oportunidad a otras cosas, darles esa sostenibilidad, por economía también, hay que decirlo. Es un proyecto muy humilde, pero que hemos crecido, es verdad que muy rápido, y la gente les dice, ¿qué proyecto más bonito estáis consiguiendo? Y dices, bueno, rodeándote de gente buena y al final dando también una segunda vida a muchas cosas. Así que un placer estar aquí contigo y compartir este momento también. Bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestro testimonio, por vuestros proyectos y han llegado, os vamos a poner el QR por si queréis continuar enviando preguntas. Yo quería lanzaros una que la sugirió José Mari. ¿En qué medida la cultura de la necesidad condiciona la transformación? Tú hablas de la sociedad y yo empezaría por las organizaciones, ¿no? ¿En qué medida esa cultura de la necesidad, en este momento hace un año votamos si lo compramos o no lo compramos, en qué medida esa cultura de la necesidad
condiciona el modelo que damos a nuestra organización y a nuestro proyecto. Abro la pregunta para que respondáis quien deseéis. Bueno, a ver, las organizaciones, como las personas, son muy inteligentes. Entonces, nada como la necesidad, como para tener que dar un salto y tener que buscar una solución, ¿no? Mi experiencia es que cuando cualquier organización se enfrenta a una necesidad, pues precisamente es lo que suele a veces hacer que el timón varíe. Como estamos en un nuevo paradigma, me parece que estamos viviendo unos momentos, ahora mismo la palabra talento, la escasez de talento, la persona nunca ha estado tan presente. Es para mí un privilegio poder vivir este cambio de paradigma, estas nuevas formas de trabajar. Yo creo que el cambio ha venido para quedarse. O sea, los viejos modelos no funcionan, estamos en otro pentagrama y como las organizaciones son muy inteligentes, lo mismo que las personas, y ahora mismo es una necesidad, esto va a ser mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces, para mí es una buenísima noticia que tengamos esa necesidad de personas, esa necesidad de talento, esa necesidad de cambiar tantas cosas, de cuidar a las personas, que es la única manera de que esto salga adelante y que las empresas progresen desde el bienestar de sus equipos. Es mi visión sobre la necesidad. Gracias. Compañeros. Bueno, yo creo que es algo clave, ¿no? En mi caso y en nuestro caso, no solo la necesidad que se iba creando dentro de la organización a nivel de equipos, de personas, de la situación individual y colectiva, sino también con esa mirada hacia el exterior al detectar necesidades externas que con esa mirada de innovación social no puedes apartar la mirada, ¿no? Entonces, la necesidad produce cambios y si no, falta la parte humana, ¿no? de ese proyecto. A ver, yo no sé si voy a poner una pica en Flandes, pero algún cuestionamiento, yo creo, de un poquito de más de enjundia. Yo creo que vivimos en una trampa mortal, lo digo sinceramente, en las sociedades y en la civilización, aquí en Navarra, en España, en Europa, en la parte rica del mundo. Prácticamente lo que nos hace motivarnos es el incremento del PIB, ¿verdad? Es decir, y lo consideramos que es una gran conquista, cuando lo que está significando es la consolidación de una injusticia planetaria, porque unos viven bien y la mayoría no puede llegar a esas constantes y a esas formas de vida que la minoría tiene, porque no hay recursos necesarios en el planeta. Por tanto, esto tenemos que ponerlo encima de la mesa para ser honestos y honestas, ¿no? Y cuando digo cultura de la necesidad es porque la cultura es una forma de ser, de pensar, de sentir, ¿verdad? Una forma de relacionarnos también. Nuestras necesidades, y los traperos y las traperas que estamos manipulando más de 13.000 toneladas de cacharros y de trastos al año que pasan por nuestras manos, vemos el absurdo de eso que, ¡ay, esto me gusta, esto quiero, esto! Fijaos, en el año 1928, el presidente Hoover reúne a los empresarios norteamericanos y les dice: ustedes son responsables de crear máquinas de felicidad. Un año después, un alto funcionario de la General Motors dice: si queremos un mundo próspero, un mundo rico, un mundo desarrollado, un mundo feliz, tenemos que generar un sentimiento de insatisfacción permanente en los ciudadanos, ¿verdad? Y esto es en lo que vivimos. Es decir, nosotros estamos viendo cómo se quita uno un frigorífico porque se ha anunciado otro que cuando lo abres te da los buenos días. Y dices, ahí va. Oiga, pero el frigorífico
vale para enfriar, no para dar los buenos días. El vecino, la vecina, la pareja, el hijo, la hija, ¿verdad? Es quien te da los buenos días, pero no el frigorífico. Entonces, esta trampa del crecimiento permanente, que es lo que está inserto en, no digo ni siquiera el modelo capitalista, la espiritualidad capitalista, la cultura capitalista, nos ha creado una serie de necesidades que se han internalizado en nuestras formas de vida, que nos las vamos transmitiendo incluso en la educación, incluso en los planes de estudios, y realmente esto nos está condenando. Entonces, ¿en qué medida la cultura de las necesidades que tenemos en nuestro mundo, incluso en los desarrollos empresariales que buscan el crecimiento permanente, un crecimiento permanente en un planeta finito, es un absurdo, es un principio viciado, que decíamos en filosofía, ¿verdad? Entonces, bueno, este reto de reflexión yo creo que es algo que tenemos que ponernos de manifiesto para ser honestos y honestas. Gracias. Bueno, esta doble versión de la vertiente de la necesidad, ¿no? La necesidad como motor, la necesidad vista desde tu perspectiva, y también hay una necesidad en la raíz de vuestros proyectos, ¿no? En la raíz de vuestro liderazgo. Raúl decía, yo soy biólogo y necesitaba dar formación en sostenibilidad, ¿no? Yo veo un mundo con unas terribles desigualdades sociales y necesito dar solución o respuesta a esta condición en la que yo vivo, ¿no? Una de las preguntas es cuál es ese peso de la responsabilidad personal en el liderazgo de cada uno de nuestros equipos, ¿no? De qué manera el líder imprime personalidad en el proyecto que desarrolla o en el proyecto que idea. ¿Responden las organizaciones y los proyectos a las personalidades de sus líderes? Y esto es una pregunta que os hago a los 5. ¿Y de qué manera? Bueno, me he quedado aquí con el micrófono en primera. Bueno, indudablemente la personalidad influye. Cada uno hacemos las cosas a nuestra manera, pero las cosas hay que hacerlas. Y vuelvo un poco a lo que compartía con todos vosotros, ¿no? Las tareas en las personas, las tareas en los objetivos, que cada uno, por supuesto, tengamos nuestra personalidad, y es cierto que influye y mucho. Pero la importancia que hay que dar a los dos aspectos debe ser así, independientemente de la personalidad que tengamos cada uno. Es indudable que algunas personas estamos más orientadas a las personas y otros más orientados a los objetivos, por ejemplo. Pues habrá que trabajar más en la otra parte que nos falta, ¿vale? Es mi visión. Por supuesto que la personalidad va a influir, pero hay que cuidar ambos aspectos. Yo creo que las organizaciones hoy en día lo que tenemos que hacer es descubrir a los líderes que a veces no sabemos que tenemos. Nosotros, organizaciones grandes, empresas grandes, tenemos en distintos puestos gente que por ahí, personas que son presidentes de una asociación de fútbol, que son líderes en su comunidad, en distintos aspectos, en asociaciones, y no lo sabemos. O al revés, no los ponemos en puestos de liderazgo, porque generalmente en las organizaciones, esto está cambiando, el mejor técnico no es el mejor líder, ni el mejor jefe. Pasa que el uso y costumbre que nos llevan, ¿quién es el que mejor hace esto? Entonces ese pasa a ser jefe y no sabe gestionar personas, no sabe gestionar equipos. Y creo que ante tu pregunta, las organizaciones sí tenemos esa obligación de ir a descubrir y sobre todo a desarrollar lo que hablaba antes, la formación, lo mejor de la persona, pero sí, en el marco siempre de un equipo o de una organización o de los objetivos en general que tenga la empresa. Bueno, pues un poco como organización creo que algo clave es la empatía. Hay algo que se nos olvida que es la empatía y que tenemos que tenerla en ese liderazgo para saber quién tenemos delante, cómo es, qué necesita, cómo necesitamos enfocar este proyecto, este equipo,
pero socialmente creo que la empatía a veces la hemos dejado olvidada, nos hemos centrado en otras cosas quizás más técnicas, pero culturalmente pues es algo que creo que hay que trabajar para seguir y mejorar en esos liderazgos conscientes. Muchísimas gracias. En 30 segundos, ronda de cierre. 30 segundos, ronda de cierre, para lanzar algo al público, ¿vale? Antes de cerrar la mesa. Empiezas tú, que llevas el micrófono, y volvemos para aquí en 30 segundos. Reflexión de cierre o pregunta al público. Bueno, pues yo siguiendo un poco con esta parte de empatía, ¿creéis que sois empáticos en vuestros puestos de trabajo? ¿Somos conscientes de qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos sumando? Porque creo que en este liderazgo y como sociedad, como objetivo tenemos que tener el querer sumar y aportar. Tiene que ser clave. ¿Lo hacéis? ¿Creéis que o podríais mejorar? Que también puede ser otra, ¿eh? Ahí lo dejo. Si hablamos de mejorar, de apostar, ¿no? Estamos en nuestras organizaciones, en las asociaciones, realmente apostando por una transformación social real, por nuestra comunidad, por el bienestar común, son palabras que utilizamos hoy en día durante toda la jornada. Entonces, tenemos siempre un defecto, el ser humano en general. Miramos a los demás porque el culpable siempre es el otro o la otra persona. Pero yo siempre digo, mirarme al espejo es el mejor psicólogo, ¿no? Los que tenemos acento argentino, ahí sabemos mucho de psicología, y el espejo, ¿no? El espejo es, ¿qué estoy haciendo yo realmente? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo realmente para el otro, para la otra persona? Bueno, la pregunta os la lanzaba yo con mi intervención, y la pregunta es si soy buena jefa, si soy buen jefe. Si realmente atiendo a las personas y atiendo a los objetivos, en que soy mejor, que otra parte tengo que trabajar mejor. Esta es la pregunta. Gracias. Yo creo que el ejercicio de la responsabilidad y el ejercicio de no mentirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que esa búsqueda de la autenticidad, de la coherencia, es una de las grandes asignaturas que nosotros tenemos ahora, entre el pensamiento y la acción. Es decir, insisto, lo que decía antes, creo que también hay una trampa que realmente nos está destrozando como sociedad y como personas, en que pensamos de una manera y actuamos de otra. Eso realmente facilita enormemente el enriquecimiento de los listos de turno, de los que manipulan, etcétera, ¿no? Por tanto, la adquisición de esta coherencia entre la práctica y el pensamiento, también de alguna manera ponerla de manifiesto en cuanto que todas y todos tenemos una responsabilidad individual perfecta. Y quiero terminar con en lo que llamaba del poder popular, que quizás ha pasado un poco desapercibido, aquello que decía Unterwasser, el arquitecto austriaco, que decía que daba vida a los edificios muertos, ¿verdad? Él decía que miras un edificio de tantas ventanitas así, todas cuadradas, rectangulares, es una sensación de frialdad, de algo muerto, ¿verdad? Y él decía, si cada persona saca las manos, cada persona que vive en esas ventanas saca las manos y pinta con el color que quiera y con las formas que quiera alrededor de sus ventanas, ¿verdad? Allí donde llegan sus manos, cuando miras ese edificio de fuera, adquiere vida, adquiere movimiento. Es decir, eso es el poder popular. Y empezando por la asunción de las responsabilidades que todas y todos tenemos en cuestionarnos la forma de vida que tenemos y qué es lo que sería bueno para todo el planeta y para el planeta en sí, para nuestra madre tierra. Gracias. Bueno, yo recogiendo algo de la mañana, que han preguntado si practicábamos algo para estar en el presente. Yo desde hace un tiempo, no sé exactamente si fue 2 o 3 años, y uniéndolo con lo que hemos hecho después de comer, con el paseo consciente, practico el saludo consciente en mi empresa, ¿no? Yo iba muchas veces por la empresa y iba a hacer una cosa, me cruzaba con gente y hasta luego, buenas, hola, no sé qué. Entonces, hoy en día, al día siguiente, cuando me voy a la cama,
quiero recordar con todas las personas con las que me he cruzado, ¿no? Ya sean participantes del centro ocupacional, de los pisos funcionales, trabajadores de la empresa. Entonces, os invito a que practiquéis un paseo consciente y un saludo consciente, ¿no? Un parar en ese momento de decir hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas veces el otro sigue, pero invitar, ¿no?, a tener esa parada, ¿no? Ese momento, y ese sí que es estar, ¿no?, presente en el momento. Sin más. Muchísimas gracias a los 5.